Listo, pues gracias por acompañarnos esta noche de jueves 30 de octubre 2025. Bienvenido, Paquito. Gracias, Aldo. Muy buenas noches. Bueno, la idea de este podcast, este video podcast, es hablar lo más sencillo, como una charla entre amigos sobre la política, ya sea nacional, internacional, tratar de analizar algunos de los temas de actualidad para que podamos entenderlos de la manera más sencilla. Así que la idea es desentrañar la política entre amigos, ¿no? Así es. De una Bien, forma sencilla, normal, fluida y rápida. lo ideal es que, bueno, pues no tenemos como tal un guión, tenemos algunas ideas que queremos compartir con ustedes y a partir de estas ideas que tenemos como ideas centrales, pues ir desarrollando algunos de los temas que están sucediendo en este momento. Entonces, yo quisiera iniciar preguntándote, dado que tú eres quien maneja más los temas históricos, que nos platicaras un poquito de cuál ha sido, en el caso latinoamericano, ¿no? Los movimientos, ya sea a la izquierda o a la derecha, y a partir de ahí, bueno, pues vamos soltando alguna información cada vez Por más supuesto. profunda. Claro que sí. Mira, yo creo que lo primero es importante evaluar que estamos en la antesala de cerrar el primer cuarto de siglo del siglo XXI, que se ha ido volando, se ha ido rapidísimo en un abrir y cerrar de ojos. Y bueno, yo creo que el siglo XXI se va a caracterizar y va a pasar a la historia por los atentados del 11 de septiembre que cambiaron radicalmente la geopolítica y transformaron incluso las relaciones, no nada más con muchas latitudes del mundo, sino incluso con América Latina, con Sudamérica. Y en ese sentido, yo creo que esos ataques terroristas eh, generaron que emergieran un enfrentamiento en la época del presidente Bush y que tuviéramos en países como Venezuela estos gobiernos que se empezaron a cargar a la izquierda. Venezuela, eh, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, todos ellos a principios del siglo XXI se hicieron hacia ese lado. Entonces, ha sido una dinámica porque hay que recordar que venimos de la época de las dictaduras, después de los gobiernos de derecha o de corte neoliberal, y finalmente regresó a la izquierda. Y ha sido un jaloneo, una estira y afloja en esa parte donde, pues, haciendo este breve repaso, estamos hoy ante una realidad donde la izquierda está presente en 11 países de América Latina, incluyendo México. Bueno, lo que pasa es que México se tarda más tiempo en llegar a la izquierda. En realidad, durante muchísimos años, México tuvo gobiernos neoliberales, sin importarle el signo partidista, pues tenían políticas públicas, políticas económicas del mismo corte. Entonces, básicamente teníamos gobiernos neoliberales sin importar si fueran del PRI o del PAN. Y creo que este retraso mexicano en el tema de la izquierda nos da una perspectiva diferente, porque hoy en día sí vemos que las izquierdas se están instalando, no solo en Latinoamérica, sino también en muchas otras partes del mundo. Este ejemplo, por ejemplo, o el caso que tenemos de Irlanda, que está por asumir la primer ministra en Irlanda y que es una política de izquierda. O el caso del alcalde de Nueva York, el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, que tiene como nota principal haberse definido a sí mismo como socialista y cuyas ideas, la verdad es que han llamado mucho la atención de la gente, que mayoritariamente se está decantando por un gobierno de ese tipo, ¿no? Pero bueno, hablemos de esa perspectiva. ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica con la derecha y con la izquierda? Pues bueno, antes de abordar el tema de Latinoamérica, es importante que los países nórdicos como Noruega, como Dinamarca, pues han quedado a la izquierda. Han tomado como esta parte desde hace tiempo y esta nueva realidad, pues no nada más es de nuestro continente, sino se está manifestando en Europa. Y bueno, eh,
en la parte concreta de América, pues estamos viendo el resurgimiento de la izquierda ante la falta de respuestas, ante los fracasos de las políticas económicas que se han tomado. Y bueno, pues esto ha llevado a que volteemos hacia ese lado. Aquí mismo en México lo estamos viviendo después de tener un partido hegemónico durante 71 años. Después tuvimos un régimen de 12 años del PAN, regresó el PRI, y ahora, bueno, se van a cumplir cuando termine esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues 12 años de gobiernos de izquierda, donde además, bueno, están gobernando y están dominando prácticamente todo en México. De hecho, eh, ahora que lo revisamos, estábamos platicando, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Chile, que es un país que ya venía de gobiernos de corte izquierdista, hoy en día tiene un gobierno de izquierda, en Colombia, que tiene un gobierno progresista también, Brasil, la gran potencia latinoamericana, que igual tiene un gobierno abiertamente progresista, más con un corte social. Bueno, lo que pasa es que no podemos obviar lo que está pasando, por ejemplo, en Bolivia, un gobierno que se está moviendo hacia la derecha. Los votantes bolivianos eligieron a un gobierno de derecha. Y lo mismo pasó en Argentina recientemente. Apenas el domingo pasado hubo elecciones legislativas y el gobierno de Milei arrasó en las elecciones legislativas. Es decir, que hubo como parte de este proceso una ratificación de lo que pudieran ser las políticas que han estado dañando a las clases trabajadoras, a los pensionados, a los discapacitados, que es donde se han propiciado recortes de presupuesto, con tintes verdaderamente de derecha. Entonces, por un lado tenemos países que se consolidan a la izquierda y otros que parecen hoy en día estar moviéndose claramente hacia la derecha. Sí, bueno, la Libertad Avanza sorprendió a propios y extraños, porque el pronóstico pues no era favorable aparentemente a favorecer a Milei. Sin embargo, bueno, pues hubo presiones externas, hubo apoyos externos, especialmente del gobierno de Estados Unidos, del presidente Trump, ofreciendo apoyo económico, rescate económico que no se iba a dar si no ganaba Milei. Y bueno, pues funcionó. Creemos en gran medida que esta injerencia del gobierno americano pues tuvo sus consecuencias, y ello fue lo que generó este resultado que, como pues te lo digo, no lo esperábamos. Pero Los pronósticos eran otros. podemos decir que fue la campaña más cara de la historia, costó $20,000,000,000. Sí, 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 violando cualquier tope de campaña, ¿no? Por Bueno, supuesto. a menos que lo transformes a pesos argentinos, pero sí, como quieras, muchísimo dinero. Claro. Y bueno, pues esta nueva dinámica que se está viviendo justamente para apoyar esos gobiernos de corte o de derecha, pues esta intervención, el premio Nobel que le otorgan en Venezuela a Corina Machado, pues definitivamente, pues también sorprende a muchos, y pareciera que tiene un trasfondo, pues que va más allá del premio Nobel. Ha sido permanente la fijación del gobierno de los Estados Unidos por derrocar a Nicolás Maduro, antes a Hugo Chávez. Recordemos aquel golpe de estado de horas que ocurrió en marzo de 2002, donde pues fue removió el presidente Chávez y a las pocas horas regresó al gobierno. Oye, Paquito, em, ¿qué tanto está impactando este intervencionismo del gobierno de Donald Trump? Por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? Esto que estábamos platicando ahora, el caso boliviano, el caso de Ecuador, el caso de El Salvador, que son gobiernos que están muy cercanos, no solo a la ideología del gobierno de Trump, sino que pareciera ser que están abiertos a una clara intervención del gobierno norteamericano. Y bueno, por el contrario, ¿no? Podemos ver las posturas que ha adoptado con Venezuela, con Colombia, bueno, con el caso mexicano, ¿no? Es decir, por un lado, pareciera ser que comparte miel con la presidenta y le cae muy bien y le parece una mujer muy inteligente,
pero pues sigue diciendo que ella no gobierna, ¿no? Que gobierna los maluros, el narco en México. ¿Cómo ves? O sea, ¿cómo ves esta, o nos estamos corriendo hacia la izquierda, como lo estamos platicando ahora, o efectivamente hay una intervención norteamericana para que haya un nuevo despertar de la derecha latinoamericana, que ya ha sido un tema histórico? Yo creo que esta nueva realidad que estamos viviendo, por supuesto que se conjugan ambas partes. En el pasado, bueno, el intervencionismo del gobierno norteamericano, pues ocurría, ¿no? Hay que recordar lo que pasó el 11 de septiembre de 1973 en Chile, cuando pues es derrocado Salvador Allende. Todo este apoyo que venía pues desde el gobierno norteamericano, los golpes blandos, ¿no? Que le llamaban y demás. Y bueno, pues el siglo XX se caracterizó por los golpes de Estado, los golpes militares, las dictaduras que se instauraron en prácticamente todos los países de América del Sur, de Sudamérica, y fue una constante que ocurría. Y pues recordemos la política del buen vecino, la política del garrote, y toda esta parte que, bueno, se justificaba por la Guerra Fría. Por esta situación es que, pues, se tomaban estas medidas, pero pues realmente fue una problemática porque, pues, el caso de Chile, que lo comentabas hace un momento, pues tenemos el resultado en la economía que tampoco fue tan bueno porque, pues hoy la gente en Chile que está jubilada, que tú conoces mucho mejor el tema porque viviste allá un tiempo, pues no les alcanza para poder vivir, ¿no? Después de haber trabajado toda una vida. Y él tratar de rescatar de esta forma tan directa a la derecha, pues por supuesto es con el afán de querer mantener ese control, pero a mí me parece que cada vez es menor. Oye, Eh, pero lo que pasa es que durante muchos años Estados Unidos, como bien lo decías, sí participó, o sea, sí intervenía en la política interna de los países latinoamericanos, pero de una manera muy velada. Hoy en día está siendo explícito, es decir, están explicitando que les interesa que gane un tipo de gobierno determinado y no tienen ningún empacho en que los mismos ciudadanos de estos países latinoamericanos vean que están interviniendo y tampoco les importa el tema de lo que los países a nivel internacional pudieran opinar o pudieran analizar sobre el tema de la intervención de Estados Unidos. Y por otro lado, eh, ¿no crees que se está repitiendo la historia? Es decir, no tenemos una guerra fría, pero sí existe un conflicto muy claro entre Estados Unidos y China por quién será el nuevo hegemón durante el próximo siglo. China ha estado creciendo mucho y ha estado convirtiéndose en el socio principal de los países latinoamericanos. Entonces, pues no sé si se repite esta parte de la historia, pero sí pareciera ser que existe este conflicto de nuevo entre la derecha representada hoy por los intereses del gobierno de Trump y por un gobierno de izquierda o con un corte mucho más socialista, con un gobierno más centralizado, como lo es el caso de la República Popular de China. sí, definitivamente creo que esta hegemonía mundial pues está cambiando, está transformándose. Lo vivimos después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene todo este reacomodo después de 1945, lo que sucede en Europa, lo que sucede pues en América, que bueno, recordamos aquella frase, ¿no? Que pues, América para los americanos, que es Estados Unidos, y La allá pues doctrina Monroe, sí. así es, exactamente. Y allá en Europa pues se dividen el territorio, ¿no? Se dividen pues Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Alemania, ¿no? La división de Alemania. Entonces, bueno, pues todo esto ha ido cambiando. Y prácticamente el surgimiento y la caída de la URSS, pues bueno, abrió esta nueva dinámica. Esto que estamos viviendo hoy de China, pues es como el resurgimiento de ese contrapeso y de quien al parecer tendría como una gran posibilidad de convertirse en el nuevo país hegemónico, por su economía, por su cercanía y por todo lo que hemos visto que ha venido ocurriendo
pues en estos años recientes. Pero fíjate que una de las cosas que yo puedo ver del caso chino es que ellos no están intentando imponer su ideología, básicamente están entrando a los países por el tema económico comercial. O sea, básicamente yo no veo a China haciendo propaganda de su estilo de vida, de su forma de gobierno, de su ideología pues más izquierdista o de un gobierno que es mucho más centralista y que participa activamente en la economía. Sin embargo, sí veo a los Estados Unidos queriendo imponer su visión ideológica, que en realidad no importa si es un partido republicano el que gobierna o el partido demócrata quien gobierna en Estados Unidos, básicamente es la misma visión hegemónica, la misma visión colonialista e imperialista. Pero sí, a mí me parece que con el caso de Trump, hoy en día sí podemos observar que hay un interés muy claro en que su ideología se imponga. De nuevo, en Latinoamérica, pues porque siempre nos han considerado su patio trasero, pero no solo ahí, sino que también busca intervenir en el caso europeo, ¿no? Es decir, imponiendo a la OTAN la participación con presupuesto en la defensa de Ucrania y en la misma defensa de Europa contra un supuesto enemigo que es la Rusia de Putin. Pero bueno, ¿cómo ves? ¿Crees que China consiga imponer su ideología de izquierda, por lo menos en Latinoamérica, que ha intervenido, se ha metido pues, con mucho tiempo, pues, lleva mucho tiempo metida en Latinoamérica, China? Mira, yo creo que comparto lo que decías al principio, que el intento de China ha sido más por la parte comercial, el intercambio comercial. China, bueno, pues estamos viviendo aquí ahora mismo el crecimiento exponencial que ha habido de productos, tiendas, negocios, importaciones, de pues todo lo que se hace en China. Se ha convertido en una parte fundamental de algunos sectores de la economía mexicana y desde lo más elemental hasta cuestiones tecnológicas. Entonces, pues está llegando creo que por ese lado y lo que China está buscando, o me parece que ha estado buscando, han sido socios comerciales, primero Claro. que nada. Como bien lo decías, no se habla de Mao, no se habla de toda esta parte, sino pues se habla de establecer formas de intercambio comercial, acuerdos comerciales, que bueno, pues generan muchísimos miles de millones de recursos. Y bueno, pues en ese sentido me parece que China está encaminado hacia esa parte. Y respecto a la parte de querer hacer esto del gobierno norteamericano, pues hay que recordar que incluso el presidente Trump pues se resistía a dejar el poder, ¿no? Se resistía a dejar en su primer mandato y bueno, fue todo un conflicto pues que incluso rompió los equilibrios del sistema norteamericano. Y hoy pues está tratando de imponer por la fuerza, como tú bien lo dices, esta ideología y esta forma de ver el mundo. Siempre han tenido un villano favorito. Tuvieron a Saddam Hussein, este, tuvieron a Osama Bin Laden, a Hugo Chávez, y bueno, pues ahora tienen esta obsesión por Nicolás Maduro. Entonces, bueno, ha sido algo recurrente y permanente que está sucediendo. El enfrentamiento que se da de alguna forma con Rusia y con Putin, pues también es algo que está presente, pero creo que las circunstancias son totalmente distintas al mundo de 1900, de los 80s o al mundo de los 90s, ¿no? Es, ¿Cómo, cómo ves esta discusión entonces? Es decir, ¿cómo ves este momento histórico que nos toca vivir? En el sentido de, ¿se está dando una consolidación de la izquierda o, por el contrario, se está dando un acercamiento de los gobiernos hacia la derecha? ¿Tú qué dirías? Porque tenemos algunos países que se mueven a la izquierda y otros que se mueven a la derecha, otras derechas que se consolidan, otras izquierdas que se consolidan. Creo que es el caso mexicano, por lo menos los puedo ver ganando los próximos 6 años también, hasta en la elección de 2030.
Pero yo no sé qué tanto pueda querer intervenir Estados Unidos en el caso mexicano, pues, pero ¿qué eres? ¿Qué piensas? ¿Crees que nos corremos a la derecha o hacia la izquierda? Bueno, yo creo que nos estamos corriendo hacia la izquierda, ya estamos prácticamente en la segunda administración y yo también vislumbro que va a ser muy complicado que la oposición pueda organizarse para lograr un triunfo en 2030. No es imposible, pero dadas las circunstancias que estamos viendo, pues pareciera que no tienen ni pies ni cabeza. Están tratando de ver si se pueden poner de acuerdo para seguir con la alianza. Y esa es su, o sea, imagínate. Y bueno, el partido que podría realmente como asumir esta parte, porque ya gobernó esa acción nacional, pero bueno, pues tiene que hacer una transformación total, no nada más un cambio de logotipo, no nada más esto de decir, pues ya nos vamos a relanzar y ya somos otros y somos diferentes. Entonces, yo creo que nos estamos corriendo hacia la izquierda en México y en América. Ok. Está surgiendo esta parte que no es nueva, esta dinámica, como bien lo decías hace un rato, pues llegamos tarde o vamos tarde, a pesar de que históricamente la izquierda fue la oposición real al régimen que nos gobernó durante pues prácticamente todo el siglo XX. Fue la izquierda el surgimiento de movimientos sociales de inconformidad, el caso, por ejemplo, pues de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, la Liga Comunista 23 de septiembre, eh, y todas estas inconformidades que se fueron dando, ¿no? El movimiento ferrocarrilero en su momento, el movimiento estudiantil de 1968, y bueno, pues todos fueron reprimidos por la fuerza del Estado. Estamos hoy conmemorando el 25º aniversario del fallecimiento del capitán Fernando Gutiérrez Barrios, el policía político y el encargado del sistema de controlar a todos estos grupos subversivos. Un digno representante de la izquierda, ¿cierto? Claro. Era tan de Sí, izquierda que parecía de derecha. así es. Y bueno, pues en la Dirección Federal de Seguridad, todos estos instrumentos de control que tenía el Estado mexicano, pues eran para contener a la izquierda, los vuelos de la muerte, la Brigada Blanca. Es todo un proceso histórico que vivimos en México y finalmente llegamos pues a estos gobiernos de izquierda, que si bien es cierto está en la discusión y mucho se ha hablado y mucho también han abonado los medios, pues a decir que es lo mismo porque vienen de otros partidos, que es cierto, pero hay muchísimas personas que vienen también de la izquierda tradicional. Yo el otro día lo ponía como ejemplo, pues a Pablo Gómez, que es el Claro. encargado de la Comisión para la Reforma Política, que en febrero vamos a saber qué es lo que va a pasar en ese sentido, pero pues él es un hombre que viene de izquierda. Otros ya no alcanzaron a llegar porque se les acabó la vida, ¿no? Otros de... Fíjate, fíjate que ahorita que comentas todos estos ejemplos históricos de lo acontecido en México durante la persecución de la izquierda, hay un caso muy particular que acaba de pasar en Colombia. El domingo pasado también salieron a votar 2.7 millones de colombianos para elegir al candidato de la izquierda. Y eligen a Iván Cepeda, pues literalmente un luchador social, ¿no? Su padre fue asesinado en la persecución de la izquierda en Colombia. Y entonces viene a colación todo esto que comentas, porque en este caso es un líder de izquierda, pero de esa izquierda que le tocó sufrir la persecución. Y bueno, un poco antes de entrar a, a este podcast, comentábamos tú y yo que ¿por qué si la izquierda es tan mala, es decir, por qué si es tan perjudicial, por qué siempre se persigue a los que profesan la izquierda como ideología política? Y por otro lado, si la derecha es tan beneficiosa, si es tan positiva para los pueblos, ¿por qué se impone por la fuerza, no? Es decir, ¿por qué se usan las armas para imponer a la derecha? Claro, pues mira, todo este proceso histórico hablando de América, de lo que te comentaba de las dictaduras, pues todas llegaron por la fuerza, todas llegaron por un golpe de Estado
Y como bien lo dices, ¿no? Pues tenemos el caso de Salvador Allende, por ejemplo, que fue pues prácticamente cazado y asesinado el día del golpe de Estado en Santiago. Y bueno, pues en todos los demás lugares siempre ha habido la persecución a los opositores y ha sido una constante acallarlos, asesinarlos y acabar con quienes se oponen y quienes tienen como esa fuerza y esa voz de señalar los abusos. Por eso ha sido mucho más fácil acallarlos con toda la fuerza del Estado, llámese del gobierno que sea, y me parece que como bien lo dices, pues en muchos de los casos la derecha, y hay que voltear hacia Augusto Pinochet, por ejemplo, pues cómo se impusieron, qué hicieron, cuál fue su manera de control. Pues su manera de control fue aplastando a todos los opositores o a todos los grupos subversivos. Y fue algo que se multiplicó pues en gran parte del continente y que además no, recibió un financiamiento y entrenamiento militar de los Estados Unidos. En todos lados había, pues estaban los involucrados para combatir guerrillas, para combatir grupos subversivos. Y aquí mismo en México, la Dirección Federal de Seguridad, pues tenía muchísima cercanía con los Estados Unidos para este tema. Aquí se creó la Brigada Blanca, por ejemplo, ¿no? El Batallón Olimpia del 2 de octubre, o los Halcones del 10 de junio de 1971, en la represión de San Cosme, y bueno, pues todos eran militares, cuerpos de élite especializados para combatir este tipo de protestas y manifestaciones. Pero bueno, el caso de los golpes de Estado, pues se dio por toda Latinoamérica. Creo que el único lugar donde pues, no hubo como tal un golpe de Estado fue en México. Creo que eso también eh, pues impactó para que la izquierda tardara mucho más tiempo en implantarse en el país, porque muchos de los líderes de izquierda en México los asesinaron, es decir, los desaparecieron, y algunos otros prácticamente los volvieron parte del sistema, pues es Los decir, cooptaron. exacto, claro. O sea, a lo mejor decían que era la dictadura perfecta, ¿no? Porque no era como tal una dictadura, sino una dicta blanda, es decir, los cañonazos eran de dinero en lugar Uh-huh. de matarlos. Y claro, no quiere decir que por eso no reprimieran y no los desaparecieran. Sin embargo, bueno, creo que el hecho de que en México haya llegado tarde la izquierda también ha generado que la derecha, en el caso de Acción Nacional, y yo consideraría también en esa misma ideología a Movimiento Ciudadano, están tratando de recomponerse, es decir, hay una parte de la sociedad que coincide con esas visiones y creo que están tratando de reacomodarse. No sé si les va a dar tiempo de aquí al 2027 para las elecciones de medio término, pero tú que estás más enterado de este tema, ¿cómo ves esta recomposición de la derecha en México? Te digo, creo que desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, del PAN, no quiero citar ahí al PRI, que también pues, se volvió un partido de derecha, porque pues básicamente yo lo veo en vías de desaparición, a menos que tú tengas algo diferente. A menos que ocurra un milagro. Bueno, digo, el dinosaurio todavía sigue ahí, ¿no? O sea, Los iba a morir milagros, en el 2000 y... mira, yo creo que el tema de la derecha en México va mucho más allá. Digo, el PAN, a pesar de que existe desde 1939, pues hemos tenido varios procesos históricos, ¿no? Del PDM, por ejemplo, pero si vamos un poquito más atrás, que es una parte de la que no se aborda y no se habla en México, tenemos que hablar del Partido Católico, que en 1911, pues bueno, gobernó 2 estados, tenía 40 diputados, antes de que se promulgara el texto constitucional del 17, y bueno, pues en el texto constitucional pareciera que ya desde entonces llevaba la ley una consigna para callar a ciertos opositores, ¿no? Fue una situación donde pues, el crecimiento del Partido Católico Mexicano eh, para la época pues es algo impresionante. Sin embargo, bueno, pues lo dejan sin efecto. Viene toda esta parte de la ley Calles,
después tenemos el conflicto cristero, y bueno, pues surge el Partido de Acción Nacional, surge el movimiento sinarquista, surge el PDM, y surge toda esta parte que pues fue un proceso muy largo para que en el caso del PAN pudieran obtener un triunfo. El triunfo me refiero a Ernesto Rufo en 1989 en Baja California, que se les reconociera. Entonces, bueno, el proceso tardó muchísimo tiempo, no nada más para la izquierda, sino también para la derecha. Aunque, bueno, después encontraron una forma de entendimiento con el gobierno, pues que les trajo grandes beneficios. Hay que recordar las concertaciones en la época de Carlos Salinas, donde se les podía, después se les podía respetar triunfos que no habían ganado en las urnas. Mira, lo que pasa es que ahorita que mencionas toda esta parte histórica de la derecha mexicana, me parece que están retomando pues esta idea. No sé si recuerdas el lema del nuevo PAN, ¿no? De libertad, patria y familia. Bien, después de que nos hiciste este recuento histórico sobre los antiguos partidos de la derecha en México, como el Partido Católico y bueno, lo que después fue el movimiento cristero, ¿cuál es tu percepción sobre lo que está haciendo Acción Nacional ahora en su relanzamiento con esta idea de libertad, patria y familia? Que bueno, viene desde la historia, en los movimientos más ultraderechistas, incluso hablamos del fascismo italiano. Pero bueno, me pareciera ser que en México no solo es el PAN, sino también Movimiento Ciudadano quien está retomando este corrimiento hacia la derecha. Tal vez porque hoy en día existe una mayor polarización de la política nacional. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la polarización es un fenómeno que estamos viviendo como nunca antes hoy en día. Incluso hemos caído a la parte del agravio, de la confrontación, de la descalificación, no nada más en la parte de los actores políticos, de los funcionarios, sino la gente normal. Ha habido esa polarización, ese enfrentamiento que se ha venido desatando. Y bueno, en la parte de camino que ha tomado Acción Nacional con todo este relanzamiento, pues a mí me parece que parte de la urgencia es poderse consolidar como una fuerza política que tenga la posibilidad de regresar al gobierno, que pueda mantener posiciones y que pueda hacer la oferta política que la sociedad requiere o que pueda voltear a ver para que sea el contrapeso de Morena. Sin embargo, pues como bien lo comentas, esta utilización de una frase, pues identificada plenamente con la parte del fascismo italiano, pues a mí me parece un desatino, sí, por cómo están las cosas. Pues que yo no sé si es parte de una toma de decisión que tiene que ver con situarse dentro del espectro político de forma que sea verdaderamente una contraparte de Morena. Porque por un lado ves a Morena que es de izquierda, bueno, que ha tomado la izquierda en México. El centro en México está desapareciendo. Básicamente los partidos hoy ya no están tomando posturas de centro, sino en realidad, al parecer, tanto el PAN como Movimiento Ciudadano hoy están tomando la posición de derecha. El PAN me parece que es la extrema derecha hoy, pues hoy en día está adoptando algunos planteamientos de la extrema derecha. Y sin embargo, cuando los escuchas en los medios de comunicación, no sabes si en realidad están asumiendo esta posición de derecha o se van a abrir a la sociedad. Y entonces, al abrirse a la sociedad, pues implica que van a dejar entrar a los movimientos LGBT, incluso a los movimientos que no son católicos, incluso a movimientos de tipo urbano o tipo campesino, que normalmente fueron eh, afines al Partido Revolucionario Institucional. No lo sé, ¿cómo ves estas perspectivas de ambos partidos?
Mi- Yo creo que lo que dijeron en sus relanzamientos es que iban a abrir el partido a que la gente pudiera ser militante de manera sencilla, porque era toda una odisea, pues poder ser militante de Acción Nacional, con todos los procesos internos, con todos los filtros que tenían, con que los autorizaran, pues prácticamente para entrar. Pero hablaban de personas, entiendo que en lo individual. Bien lo dices, es interesante, o sería interesante saber si se va a abrir la puerta, pues a todos, o incluso a grupos a favor del aborto, pro aborto, y toda esta situación que ellos han combatido, pues siempre. No sé si en su afán de querer tener militantes, incorporaciones de la ciudadanía, llegar a este punto. Yo creo que no, no creo que vayan a abrir la puerta a ciertos movimientos, definitivamente. Sería una contradicción incluso pues para ellos y podría tener un alto impacto y un alto costo y una confrontación interna. Podría ser lo más complicado. Me parece que hay ahí bueno, en en el tema de abrirse a la sociedad, me parece que por ahí pudiera colarse un candidato de la derecha, de un libertario mexicano, un digno representante del mileísmo en México. Y bueno, pues el PAN al parecer está eh, ávido, necesitado de tener nuevos liderazgos, es decir, de reactivar a las juventudes, de acercarse a ciertos movimientos sociales, de no solo ser un partido urbano y un partido de élites como lo era pues hasta básicamente su relanzamiento, sino en esto de abrirse a la mejor puede llegar un grupo y tomar el PAN por asalto, porque mientras uno de los candidatos que hoy en día ya empieza a mencionarse no tiene un partido político, el partido político que pudiera acercarse más a ganarle a Morena no tiene un candidato. Claro. Mira, ese proceso ya lo vivieron en los años 80, cuando llegaban los neopanistas, que fueron empresarios eh, que se incorporaron al PAN y que comenzaron en la política, Manuel Cloutier, el mismo Vicente Fox, Francisco Barrio, toda esta parte de los bárbaros del norte que fueron los primeros donde el PAN empezó a cosechar triunfos en ciudades y capitales importantes. eh, y bueno, pues los neopanistas llegaron a desplazar a los panistas tradicionales en la parte pues ya sea de conducción del partido, de candidaturas y demás. Y luego vino toda esta parte del acercamiento con el gobierno de Carlos Salinas, que pues les dio la posibilidad de que se les reconocieran triunfos, incluso que se les dieran triunfos que no habían ganado en las urnas, las famosas concertaciones. Y el mayor ejemplo es lo que ocurrió en 1991 en Guanajuato, cuando no se reconoce el triunfo de Vicente Fox. Sin embargo, asume la gubernatura de forma interina Carlos Medina Plasencia, una figura de Acción Nacional, que era alcalde de León en ese momento. Entonces, hoy, como bien lo dices, pues no hay un candidato o una candidata que pueda tener la posibilidad de enfrentar a Morena, y ya se habla de la posibilidad de que pues, se repita esta parte de los neopanistas y de los empresarios, pues como el caso de Ricardo Salinas Pliego, que se empieza a mencionar no nada más como candidato, sino como posible candidato del PAN. Es alguna noticia que se ha deslizado en los últimos días y que bueno, pues falta un rato, pero bueno, tendría que primero Salinas Pliego pues arreglar el asunto que trae con los dineros que le debe al fisco, ¿no? Mira, ahí hay Poquito. casi el cambio. Hay, hay dos temas que me parece que son importantes de recalcar sobre cuál puede ser el posible papel de Salinas Pliego en el resurgimiento de la derecha. Primero, hablando de las alianzas, es decir, se visualiza, tú puedes ver una alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano o de una alianza del PAN y nuevamente con el PRI, donde puedan sumar, no sé, a Movimiento Ciudadano también, o una alianza PAN-PRI. Y
a mi parecer, el otro punto importante es que yo no creo que, como los bárbaros del norte, Salinas Pliego llegaría a jugar con las reglas del partido. Yo más bien lo veo con esta intención de tomarlo por asalto, es decir, de tomar la estructura del PAN por asalto porque necesita ese trampolín, pero no necesariamente porque como tal le haga falta esta movilización. Creo que ha trabajado una parte de su estructura social con, pues, con sus propios, o sea, por sus propios medios, ¿no? Dado Bueno, que cuenta con... pues tiene todo el medio, ¿no? Pues tuvo el duopolio, el, el tiempo de esta transición tecnológica que hemos vivido, donde la televisión, bueno, pues ya no tiene el mismo impacto ni la misma penetración que tuvo en los años 90 o principios de los 2000, y que bueno, pues hoy hay otros vehículos de comunicación, pero finalmente pues sigue teniendo penetración social, sigue teniendo noticieros, comunicadores, pues a su servicio, ¿no? Donde pues lo vemos últimamente y bueno, pues aunado a su manejo de redes. Y claro, por supuesto que pues no creo que le interese mucho la doctrina ni la ideología de acción nacional. Definitivamente lo que busca pues es un espacio en dado caso de que pues realmente se materializara esto que ha manifestado de salvar a la República de la dictadura, ¿no? ¿Y lo ves en una alianza probable entre Acción Nacional y Movimientos Ciudadanos? ¿Lo ves subido a ese auto, a ese transatlántico? Mira, yo creo que Movimiento Ciudadano aprendió muy bien después del 2024 que le era mucho más rentable ir solo, ir por su cuenta sin necesidades de alianza, con candidatos propios, también muchos candidatos reciclados, ¿no? Que pues están llegando, que vienen de otros partidos y que bueno, los están recibiendo en Movimiento Ciudadano. Creo que el pensar una alianza con el PRI y MC, yo lo veo imposible. Y el PAN, pues pagó un alto costo por la alianza de 2024. Creo que repetirla sería un suicidio político, sobre todo en este momento, pues que el PRI cada vez representa menos, que cada vez aporta, pues electoralmente menos votos. Yo creo que el PAN, pues tiene que aprender de eso para ir por su cuenta. Hicieron sus cuentas alegres después de la elección intermedia de 2021, donde le quitaron la mayoría a Morena, ganaron varias alcaldías en la Ciudad de México, y bueno, ellos pensaron que aliándose y bloqueando la propuesta de reforma energética que presentó el presidente López Obrador en abril del 2022, pues iban a poder, por osmosis, por magia, sumar los votos de la gente y lo calcularon muy fácil, ¿no? Ah, pues mira, tus votos más mis votos y pues ya les ganamos. Y pues cuál que resultó todo lo contrario. No, no están apostando los tres partidos, incluyo en esto al PRI, por un rompimiento de la izquierda, es decir, por un rompimiento entre Morena, al interior de Morena, o rompimientos con los otros dos partidos, como el Partido Verde o el PT. Pongo un ejemplo, el caso de San Luis Potosí. Claro, Hoy en día, lo platicamos durante la semana, hubo una encuesta donde Morena aparece adelante el día de hoy en 15 de los 17 estados que van a celebrar elecciones para elegir gobernador. Uno de ellos incluido San Luis Potosí. Sin embargo, San Luis Potosí aparece como primer lugar Morena y el Partido Verde se va hasta el tercer lugar, aun cuando el gobernador quiere imponer a su esposa. Entonces, por ahí pueden venir esta serie de conflictos que se pueden dar de la izquierda o dentro de los mismos partidos que conforman la Cuarta Transformación y pudiera ser que o Movimiento Ciudadano o Acción Nacional o incluso el PRI pudieran querer tomar estos liderazgos pues en este afán de ganar elecciones, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Mira, primero, esta parte de que el gobernador quiera dejar a su esposa como sucesora, tampoco es un fenómeno nuevo. Empezó en México por ahí el 2005, más o menos. Que me viene a la memoria el caso de Tlaxcala, el gobernador, creo que de nombre Alfonso Anaya o Alfonso Sánchez, que llegó a la gubernatura por una alianza del PRD, como ocurrió mucho que no le dieron la candidatura y renunció al PRI y la buscó por otro partido y ganó su esposa, que después fue senadora, de nombre Mari Carmen, no recuerdo el apellido, fue la primera que quiso sucederlo en el cargo que se pasaron a llamar las Adelitas. En Nayarit, con Antonio Chavarría, ocurrió lo mismo. Su esposa también mostró como intenciones de querer suceder a su marido. Pero no debemos perder de vista y no debemos olvidar que esta euforia se la debemos a Vicente Fox y a Marta Sagún. Cuando el gobierno de Vicente Fox iba más o menos a la mitad y ya se había casado con la señora Sagún, pues empezó a circular esta idea de que ella podía ser, o iba a ser quien lo iba a suceder. Y pues parecía que llevaba como que forma, como que iba tomando fuerza. Sin embargo, bueno, cuando Alfonso Durazo Montaño, hoy gobernador de Sonora, renuncia al cargo de secretario particular, en su carta de renuncia, que fue muy extensa, que fue casi un libro, creo que 14 o 15 cuartillas, pues él descalificó esta parte de lo que estaba sucediendo y prácticamente ahí le cortó las alas a la señora Sagún, pero si no, quién sabe qué hubiera pasado, quién sabe si realmente hubiera sido candidata. Y bueno, pues de ahí para acá se han venido multiplicando estas ideas, pues de que la esposa suceda al esposo, ¿no? O bueno, o los hermanos, o las hijas. Sí, Digo, ya tenemos el caso de Puebla, que donde ya efectivamente sucedió. Tenemos el caso de Guerrero, ¿no? Donde efectivamente Salgado Macedonio consiguió que su hija, pues Evelyn, Evelyn fuera la candidata, ¿no? Y al pero no, final no olvidemos a los Monreal, ¿no? claro. Que Mi- también, pues van han sido dos gobernadores y otro quiere. En el caso de Guerrero, de Félix Salgado Macedonio, bueno, fue porque se le acusó de muchas situaciones y el INE le revoca la posibilidad de que sea candidato, pero esta modalidad de que padres e hijos sean gobernadores tampoco es nuevo. El caso de Roberto Madrazo, pues que su padre Carlos Madrazo fue gobernador y luego Roberto Madrazo, Manuel lo, Bartlett, su lo que pasa padre. es que pasaría, por ejemplo, si Salgado Macedonio la busca en esta siguiente elección, es decir, en cuanto Evelyn termine su mandato. Pues están impedidos por la ley, ¿no? Por esta parte del nepotismo y todo lo que, pues justamente se trata de evitar, ¿no? Que los parientes puedan ser quienes, Están impedidos en Morena, claro, bueno, pues porque, o sea, al final dice que este impedimento es hasta el 2030. claro, Morena lo va a implementar, digamos, en las próximas elecciones, pero solo Morena. Los demás partidos no están implementando estos en sus estatutos. Incluyo al PAN, incluyo al PLI, incluyo al Movimiento Ciudadano, al Partido Verde, al Partido del Trabajo. Ellos no están, digamos, incluidos en esta prohibición. claro. Entonces, no sé qué tanto decidan ellos esperarse para otros 6 años. En el caso de Morena, Pues en el caso, lo que te decía, de varios que pueden quererla, otro es David Monreal, ¿no? sí, claro, Que también se supone que por ley y por el partido están impedidos, pero es lo que te decía, que por eso mi pregunta, ¿qué tanto estos pueden estar esperando que haya un rompimiento en Morena o en el movimiento, pues? pues, pues es muy probable. Lo que no sabemos es qué tanto impacto si llegara a darse un rompimiento, cuáles serían los resultados y qué tanto afectaría como tal al movimiento electoralmente hablando, en la pérdida de votos, en la pérdida de personajes, y esos personajes pudieran emigrar a otro partido y ganar, como ocurrió a finales de los 90 con Ricardo Monreal justamente, que no se le da la candidatura por el PRI
el PRD lo invita como candidato y gana la gubernatura de Zacatecas. Y fue la dinámica con Leonel Cota Montaño en Baja California, ocurrió lo mismo. Pero ya tienes el ejemplo de Durango. Se separa el PT de Morena y no le va bien a ninguno de los dos, pero pues al final ahora sí el que pierde es el movimiento de la Cuarta Transformación, así que no sé qué tanto esos 3, 4 por ciento de votos que les puede representar el Verde o el Partido del Trabajo a Morena le ayuden para dar ese brinco. Mira, yo creo que cada región en el país pues tiene sus diferencias y a veces creo que se quiere generalizar y se quieren hacer los mismos diagnósticos para todos los estados. Hay que recordar que Coahuila, que Durango, pues son los últimos estados donde gobierna el PRI y a lo mejor se piensa o se pensó que pues vamos a ganar, ya es muy fácil y no se hizo el trabajo como se debía, no se escogieron a los candidatos o se pensó que porque ya gobierna Morena en casi todo México, pues en automático ellos también iban a ganar. A lo mejor llegaron muy sobrados, ¿no? No sé si realmente el no ir en alianza fue lo que permitió que pudieran ganar el PRI. Sí, yo creo que pues más bien también se contribuye al no hacer buenas campañas, no tener buenas propuestas y no conectar con el electorado. Sí, el tema es que, bueno, eh, esto puede darse, o sea, yo no veo que esté lejos este escenario en donde puede haber rompimientos y donde la derecha pueda querer tener a estas personas como candidatos. No porque coincidan ideológicamente, no porque sean parte del partido, es simplemente porque le representa un espacio de poder. Y Y votos, claro, pero o sea, a lo que voy es que iniciamos este programa hablando de las perspectivas tanto de la derecha como de la izquierda. Y si la derecha quiere volver a gobernar en México, necesita liderazgos. Y necesita liderazgos que tengan un arraigo social que hoy en día el PAN no tiene. Incluso Movimiento Ciudadano, gobernando dos de los estados con mayor cantidad de personas en el país, sigue sin tener un fuerte arraigo social como lo tiene Morena hoy. sí, bueno, incluso en la encuesta que mencionas, pues Movimiento Ciudadano que hoy gobierna, pues se va al tercer o cuarto lugar. El caso de Nuevo León es muy interesante, pues porque prácticamente ya, si los resultados fueran los que menciona la encuesta en 2027, pues habría sido ya un estado gobernado por el PRI, por el PAN, por el Movimiento Ciudadano, por uno independiente, y si las cosas siguen así, pues por Morena. Sería el único estado de la República que tendría gobiernos de casi todos los colores, ¿no? Pero, ¿qué estado de la República gobernado por el PRI estará en la elección del 27? Ninguno O de sea los que dos, ni básicamente Coahuila ni Durango. se quedará con sus Un bueno, con sus ratito dos. más, sí, así un poquito más, a lo mejor la agonía dura un año más, ¿no? El PAN pone en juego tres de sus cuatro estados gobernados. Sí, Chihuahua, y Aguascalientes, Querétaro, Querétaro, así ¿no? es, Guanajuato no entra en esta elección, hasta el 2030. pero bueno, en Chihuahua los resultados no pintan nada bien, o sea, pintan No, a que Morena se queda con el estado, si en este momento fuera la elección, según la encuesta, así claro. sería. Lo mismo Nuevo León, ¿cierto? Sí, lo mismo, si hoy fuera la O sea, elección, así sería. Bueno, y también pensando y dándole la razón a la encuesta, pues de que fuera lo más real posible, porque pues a veces esas pequeñas diferencias o esos márgenes de error de más menos, pues hacen que la conciencia sea muy cerrada. Esta encuesta, bueno, la última, pues muestra, en algunos estados muestra diferencias abismales y pues parecieran prácticamente imposibles de remontar, ¿no? De más de 20 puntos. lo que pasa es que, bueno, ya lo vimos en 2024, que hubo muchas elecciones donde sí los resultados fueron abrumadores, las diferencias fueron amplísimas. Digo, estamos hablando de estados donde casi el candidato de Morena ganó el 60, el 70, el 80% de los votos. Y Como claro que Chiapas, Tabasco, por ejemplo, ¿no?
Claro que aquí tendrías el efecto Claudia Sheinbaum, es decir, que la presidencia jalaba las elecciones tanto de gobernador como de legisladores hacia arriba. No sucederá eso en el 27. 27 la participación es menor, digamos, históricamente ha sido así, pero también habría que ver quién tiene la mayor capacidad de movilización hoy. A mi parecer es Morena. Y Morena pone pues muchos de sus estados en juego, es decir, muchos de los estados que ya ganó los pone en juego, algunos por primera vez y algunos por segunda vez. Entonces, Claro, no sé, qué ves ahí? Digo, para ir cerrando este claro. programa, ¿qué ves en estos datos? Mira, por supuesto que hay una carencia de liderazgos en el PAN, desafortunadamente. En el PRI, bueno, pues no se diga. eh, y bueno, pues Morena está cubriendo esa parte de movilizar, de simpatizantes, de militantes. Cumplió como toda esta cuota, pues gobierna casi todo el país. Mm, es interesante porque, como bien dice, se van a renovar estados que ya ha gobernado. Hasta el momento no ha perdido uno, o sea, no ha perdido alguno que gobernara que se le haya ido. Entonces, pues según las mediciones, pues está muy cerca de ganar 15 estados. Y bueno, aquí la parte que es como difícil y que no debemos dejar de lado, pues es que estamos pasando de una era de partido hegemónico durante el siglo XX, que fue el PRI, a un partido hegemónico del siglo XXI, con muchas diferencias, claro, pero qué tan sano es para una democracia que nos encontremos en esta parte, ¿no? Es importante mencionarlo, es importante verlo, porque definitivamente ya lo vivimos y el tener todos los controles genera ciertos vicios y no queremos pasar otras 4, 5 o 6 décadas eh, luchando por un proceso democrático, ¿no? Oye, y como bueno, para mí como último tema, ¿qué te parece más importante? ¿El tema de las gobernaturas, es decir, de mantener el control de los gobiernos estatales o echar toda la carne al asador para las elecciones de legisladores? ¿Por qué? Porque si Morena llega a perder la mayoría calificada en en la Cámara de Diputados, básicamente muchas de las posibles reformas constitucionales que pudiera planear para la siguiente parte del sexenio, pues quedarían detenidas. O sea, básicamente la oposición podría tomar esta posición de fuerza de negarse a cualquiera de las propuestas de la presidencia, ¿no? Mira, la oposición ya pagó un alto costo por esta parte en su huelga legislativa, en todo este proceso que decían que no a todo lo que manda el presidente López Ya, Obrador y les tuvo un efecto negativo, ¿no? Aparte de la alianza, pues mucho ayudó a esta mala postura, mucho ayudó a Morena, esta postura que tomaron de todo decir que no y todo votarlo en contra, eh, solamente pues porque no. Y bueno, eso creo que también tuvo un alto impacto electoral. Volver a caer en eso, pues bueno, sería como volver a aliarse con el PRI. Entonces, es importante que lo tomen en consideración, porque seguramente tendrá un costo electoral para la siguiente elección. Yo creo que les es más importante mantener las gubernaturas, porque eso les da posibilidad en algún momento dado de que perdieran la mayoría en el Congreso, pues de poder trabajar para el 2030. Siempre las elecciones intermedias tienen una participación mucho menor. Cuando hay una elección presidencial es cuando el nivel es mucho mayor, como lo hemos visto en 2018, 2024, bueno, y hacia atrás también, ¿no? Entonces, siempre las elecciones presidenciales tienen mayor participación. Hasta este momento, como se vislumbran las cosas, pues parece que es muy difícil para la oposición pensar en ganar la mayoría legislativa. Estamos hablando pues de que tendrían que arrebatarles muchísimos distritos, cosa que se ve muy difícil. se ve difícil, claro. Por ejemplo, o sea, si hacemos un recuento de lo que pasó en la elección de 2024, pues los distritos ganados por el PRI y por el PAN, pues
para el caso del PAN, son los más bajos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo esto se verá envuelto, desde mi perspectiva, en tres puntos. El primero, una posible intervención del gobierno de Trump en 2027. Recordar que ya hoy en día está interviniendo en las elecciones y en las decisiones de los gobiernos en América Latina. México no será una excepción. Dos, ver cuáles son las perspectivas de la izquierda en México, del movimiento de Morena como partido, eh, pues con más fuerza electoral, con una estructura política más grande. Y por último, bueno, ¿cuál pueden ser las posibilidades de la derecha, del PAN, de Acción de Movimiento Ciudadano, con un candidato que pudiera ser externo, como Ricardo Salinas Pliego, o en realidad que Salinas Pliego pueda convertirse en un outsider que termine moviendo muchas de los intereses de la derecha en el país? Eso sería para mí la conclusión con la que me quedaría de estas perspectivas para el 2027 en México, que bueno, al final estamos muy adelantados, pero ya hay muchas cosas que se empiezan a mover hacia allá. Claro, creo que eh, hay un amplio sector de la sociedad, de la clase empresarial, pues que están muy interesados en hacer un contrapeso, no nada más los actores y los partidos políticos, ¿no? Sino quienes se han visto afectados con la llegada de la izquierda, que han sido pues desplazados de muchísimas cosas, de muchísimos beneficios, incluso muchos medios de comunicación, pues que también se han visto afectados por el pago de publicidad, conocido popularmente como chayote. Entonces, pues bueno, hay mucha gente que, pues que realmente quiere que haya un contrapeso y que se construya la posibilidad real de derrotar a Morena. Digo, hoy podemos decir que se ve imposible, que no se puede, pero bueno, pues si se empieza a hacer un trabajo, si empieza a emerger todo esto de una manera seria, liderado, pues bueno, no, se va a romper este confort, ¿no? En el que me queda claro que en este momento se encuentra pues Morena, los gobiernos, los políticos de Morena, que pues parece que están viendo que nada más hay que casi casi ser candidatos en algunos lugares para en automático ganar el cargo. Como ocurrió en algún tiempo, pues con el PAN, o como ocurrió en algún tiempo con el PRI, porque tampoco es una novedad. Claro, pues no sé si quieras agregar algo más, pero ya llevamos una hora de programa y la Genial. verdad es que bueno, hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero si no hay nada más, nos vemos la próxima semana. No sé si Claro, quieres agregar algo pues más. mira, yo creo que vamos a empezar a hacer un análisis corto digo, entre el programa, los siguientes programas, de cada uno de los estados que se van a renovar, ¿no? Cuál ha sido el antecedente histórico político reciente, las alternancias que han existido, y va a ser un tema importante porque es necesario no perder la memoria histórica reciente, porque a veces eso es el gran problema que hemos vivido y que hemos tenido, ¿no? Aguascalientes, que es uno de los estados que hasta este momento de la encuesta de la Acción Nacional, pues es un estado que en 1998, con Felipe González, obtuvo la gubernatura por primera vez, derrotando a Héctor Hugo Olivares Ventura, hijo del profesor Enrique Olivares, que fue secretario de Gobernación con López Portillo. Y bueno, pues ha tenido sus gobiernos del PAN, del PRI, regresa el PAN nuevamente, y bueno, pues ahora parece que pueden mantener el gobierno, pero bueno, pues estamos en toda esta parte. No perder de vista esa historia, hacer este pequeño ejercicio, pues con todos los estados, ¿no? Claro, pues así se hará. Eh, Desde América para el Mundo les mandamos un saludo. Te mando un saludo hasta donde te encuentras. Igualmente. Espero vernos pronto en la próxima semana para seguir desentrañando a la política entre amigos. Aquí nos encontramos. Abrazo.